Entonces, lo que vamos a ver hoy día es principalmente el cambio en Chile en el siglo XX, es decir, finales de 1800 a 1900, ¿ya? Ustedes saben ver eso de los siglos, ¿cierto? Siglo XX, Sí. siglo XXI. Actualmente estamos en el siglo XXI, ¿ya? El siglo XX es de 1900 a 1999. Entonces, eso tenemos que saber, claro. Lo que vamos a ver hoy día es prácticamente inicios del siglo XX, es decir, inicios del siglo, de 1900, perdón, ¿ya? Sí, 1901 y finales del siglo XVIII. ¿Ya? O sea, vamos a ver ese periodo para que nos ubiquemos temporalmente, ¿ya? Y va a ser comprender el cambio del parlamentarismo en Chile, es decir, cómo llegamos a un sistema parlamentario. Y eso es muy importante entender, cómo vamos a llegar a un sistema parlamentario, ¿ya? Porque cuando hablamos de sistema parlamentario, estamos hablando de que ¿quién tiene más poder, el ejecutivo o el legislativo? Estamos así, ejecutivo o legislativo. Parlamentario estamos hablando de... ¿El Parlamento? El Parlamento, sí, pero el Parlamento es el poder ejecutivo, el legislativo. 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 Ya, eso es lo que vamos a ver hoy día, porque si bien antes Chile había tenido un carácter presidencialista, la Constitución ha dicho que era muy presidencialista, con los liberales eso fue bajando hasta llegar a lo que conocemos como un sistema parlamentario. ¿Ya? A ver, vamos a repasar todo más o menos lo que ha estado sucediendo en Chile en el siglo XIX. ¿Ya? La independencia de Chile. ¿Ya? Chile se independiza. Deja de ser los españoles, ahora Chile es un país propio, que se puede gobernar a sí mismo, no están los españoles, pero tiene el pequeño problema de... ¿Y qué? ¿Agustín? No, que le iba a decir de que también Chile se independizaba con los recursos un poquito. Claro, tiene una idea económica de independizarse, porque quiere también, los criollos en ese tiempo querían de alguna forma sacarse como ese yugo español y de alguna forma ganar ellos su dinero con esta idea del liberalismo económico. ¿Ya? Entonces también es súper importante eso. Esperen un poquito, ahí está. Ya. Después, ya que Chile nos independizamos, somos todos felices, pero llega el problema de cómo nos organizamos. ¿Qué hacemos ahora? Ya somos independientes y ahora tenemos que organizarnos. Porque siempre habíamos sido dominados por los españoles, entonces ahora que somos un país independiente, tenemos que organizarlo. Y acá yo les dije que era muy importante una constitución. ¿Ya? Porque la constitución es podríamos decir, la columna vertebral del país y de todas las leyes. ¿Ya? Un país, un Estado en sí, no va a funcionar muy bien sin una constitución, ¿ya? Porque necesita un orden jurídico. Entonces, acá venía el problema. ¿Cómo hacemos la constitución? Algunos querían una constitución católica, otros querían una constitución liberal, que se aplicara a los derechos. Entonces aquí empieza el mismo problema que quizás estamos viviendo ahora, que se está discutiendo sobre la constitución, ¿ya? Ahí también se vivió. ¿Una nueva? ¿Cómo, Agustín? ¿Sobre una nueva? Acá, claro, no se hablaba sobre una nueva constitución, porque no existía una constitución anterior, ¿ya? Entonces teníamos que ver qué constitución hacer. Y aquí empiezan los problemas. Entonces ponen una constitución, van cambiando a otra constitución. Entonces finalmente hay una guerra civil y gana los sectores más conservadores y redactan la constitución de 1833, ¿ya? Que acuérdense que el personaje clave ahí era Diego Portales, ¿ya? Que es su ideólogo. Que él decía prácticamente que quería un Estado más autoritario, con un gobierno autoritario, con mano fuerte, para de alguna forma dirigir a las personas al buen camino. ¿Ya? Eso tienen que acordarse, que era un Estado autoritario, prácticamente que enseñarle a los ciudadanos a ser buenos ciudadanos, pero para eso necesitaban manos firmes, supuestamente, según Diego Portales. Y por eso tenía que ser una constitución de carácter presidencialista, donde el presidente tuviera más poder que el otro. ¿Ya? Y aquí empieza el periodo conservador. ¿Ya? Periodo conservador, ya lo vimos. Chile tiene una religión oficial, todos tienen que practicar esa religión, supuestamente. Por ejemplo, si alguien se quería casar, tenía que casarse por la Iglesia Católica. ¿Ya? Y eso va a durar hasta 1861. ¿Ya? Que van a empezar a aparecer los liberales. Va a llegar a la presencia de los liberales y van a hacer algunas reformas constitucionales. ¿Ya? Y en ese tiempo van a pasar accidentes como la Guerra del Pacífico,
y la ocupación de la Araucanía, que lo vamos a ver más adelante, eso sí, un poquito eso, ¿ya? Pero es súper importante La esto. guerra del Pacífico. La Guerra del La Pacífico, guerra del igual Pacífico. la, La duda. igual la mencionamos en la clase pasada, la Guerra del Pacífico, ¿no? Con el salitre. No, sí, pero lo que me refería es que mostraban en la tele la guerra del Pacífico, cómo fue, y después de que destruyeron la Esmeralda, ¿así se llamaba el barco? Sí, que fue uno de los primeros que... Sí, y luego ahí se cortó y ya, nada más. Eso fue toda la No, película. no, sí Y siguió la yo, Guerra del Pacífico, siguió mucho tiempo después. Y fue bastante violenta, podríamos decir. Ya, de hecho, no, y por eso de con dudas. ya, entonces igual después vamos a ver eso, no se preocupen eso. ¿Ya? Pero lo importante es el periodo liberal, donde van a haber reformas a la Constitución. ¿Ya? Ya, vamos a ver un poquito las reformas a la Constitución. ¿Ya? A ver, entre las reformas a la Constitución, la principal era disminuir el poder del Ejecutivo. Ya, disminuir el poder del presidente, porque el presidente de alguna forma tenía mucho poder, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, prohibiendo la reelección presidencial. ¿Ya? El presidente no podía estar más de 5 años seguidos en el gobierno, sino que tenía que estar 5, y después lo tenían que cambiar. ¿Ya? Pero la idea era disminuir el poder del presidente para de alguna forma equipararlo con el del parlamento, o poder legislativo, o congreso, como quieran llamarlo. Entonces, esa es la principal idea. ¿Ya? Disminuir el poder del presidente, de ser un gobierno menos presidencialista, o un Estado menos presidencialista y ser más, podríamos decir, equitativo en la distribución de los poderes. Acuérdense que el poder ejecutivo tenía muchas, por ejemplo, muchas, ¿cómo se dice la palabra? Prioridades, podríamos decir, muchos beneficios, como por ejemplo vetar las leyes, eh, poder muchas veces de alguna Crear forma nuevas leyes. vetar las leyes, vetarlas, o sea, parar un poquito la discusión parlamentaria, ¿ya? Eh, entonces, eso de alguna forma le da mucho énfasis al presidente sobre lo que es el poder legislativo, porque el poder legislativo es el que tiene que crear las leyes, pero si tenemos un presidente que no le gusta lo que están haciendo, puede vetar las leyes y atrasar el proceso del poder legislativo. Por ejemplo, lo que estaba pasando con el 10%, ¿se acuerdan? Que salió mucho, oh, el presidente la quiere vetar, ¿ya? Es decir, retrasarle un poquito la ley, o no dejar que se aplique, ¿ya? Pero no pudo porque en la actualidad también hay un equilibrio, que es como que si lo hacía necesitaba un voto de los parlamentarios, entonces igual era ya muy complicado, ¿ya? Entonces la idea de esto era vetar, o sea, perdón, era disminuir el poder del presidente, ¿ya? Por eso se prohibió la reelección inmediata, ¿ya? La reelección inmediata es para que el presidente no acumule tanto poder durante esos 10 años. Acuérdense que lo que ocurre mucho en este periodo es que muy poca gente vota, ¿ya? Entonces había mucha lo que era intervención electoral también, ¿ya? Y esto va a ocurrir hasta 1925, sobre todo lo que es la intervención electoral, ¿ya? Compra de votos, cohecho, todas esas trampas va a existir mucho. Entonces, para evitar ya que el presidente tenga más poder, se evita la reelección inmediata, ¿ya? Y se le va a dar más protagonismo al Congreso, mediante la interpelación ministerial. La interpelación ministerial es muy importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué podía hacer ahora el Congreso? El Congreso podía, de alguna forma, acusar a un ministro y hacerlo, eh, como hacerle preguntas frente a al Congreso, lo que podía Y ocasionar que se fuera. profe, ¿Mm? ¿y qué, como de qué pueden acusar De a hacer uno de cosas esos? anticonstitucionales o de que haya hecho algo mal sobre sus políticas. Por ejemplo, vamos a un ejemplo que sería actual, que también existe la interpelación actualmente, ¿ya? Que por ejemplo, si ya tenemos al ministro de Salud y el ministro de Salud hace algo que no es muy bien, no es muy visto éticamente bien, por ejemplo, como decir algunas palabras sobre que quiere que nos contagiemos todos, ¿ya? ¿Qué hace el Congreso? El Congreso ¿Lo le puede dice, acusar de cómo se dice? ¿De irresponsabilidad? Algo así. claro, lo interpela y le dice que fue un irresponsable,
¿ya? Un irresponsable, ¿y por qué dijo esas palabras? Entonces, ¿qué tiene que hacer el ministro? Responder, responder, responder. ¿Ya? ¿Qué pasaba en este periodo? Si al parlamentario no le gusta, los parlamentarios no le gustaba la respuesta, podían de alguna forma sacar al ministro, ¿ya? Y hacer que finalmente llegue otro ministro que le eligió por el presidente, sí, pero y otro. Entonces, de alguna forma, el Parlamento ya tenía más poder de intervenir en el Poder Ejecutivo, ¿ya? Eso es súper importante. Actualmente da lo mismo, eso, pueden interpelar al ministro actualmente, pero el único que lo puede sacar o no es el presidente, ¿ya? Por ejemplo, el año pasado interpelaron a muchos ministros, ¿ya? El año antepasado también interpelaron, el año pasado interpelaron al ministro del Interior, a Chadwick, ¿no se acuerdan? Y salió en las noticias que No, sí, era porque por las por las múltiples, protestas. sí, y también porque dejaron ciego a muchas personas de un ojo. Claro, entonces él tenía que hacerse responsable de eso, ¿ya? Entonces lo interpelaron, lo llevaron al Congreso y le hicieron preguntas y por qué había actuado así y el ministro tenía que responder. ¿Ya? Es una interpelación ministerial que actualmente existe. ¿Ya? Pero el presidente no Y lo le- echó al tiro. ¿Ya? ¿Qué también va a poder hacer el Parlamento? Retrasar las leyes periódicas. Las leyes periódicas son leyes que se hacen a cada año para definir cuánto se va a gastar el próximo año. ¿Ya? Cuánto se va a gastar en militares, cuánto se va a gastar en distintas políticas, como política de salud. Por ejemplo, si el presidente actualmente quiere gastar 1.000 millones de pesos en salud, tiene que decirle al Congreso, para el próximo año voy a gastar esto. ¿Ya? ¿Y qué tiene que hacer de alguna forma el Congreso? Aprobarlo o rechazarlo. Acá podía rechazarlo, 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 y de alguna forma, Dependía de lo que quería el presidente. acá antes sí, pues dependía de lo que quería el presidente, pero ahora depende de lo que quiere el presidente, pero tiene que estar aprobado por el Congreso. Y el Congreso puede decirle no, 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 entonces el presidente va a tener que seguir insistiendo, 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 y al final va a tener que aceptar lo que diga el Parlamento. Entonces también el Parlamento va ganando un poco más Y de no le, poder. y no le, ¿Cómo? y no le dan opciones. Es que le deben Por dar opciones, ejemplo, pero por ejemplo, si, es que en ese tiempo la idea, si querían retrasar las leyes, era de alguna forma para que el presidente le hiciera caso en algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el presidente tiene una idea, que lo vamos a ver después, tiene una idea, por ejemplo, de hacer un tren, y el Parlamento no quiere, entonces el Parlamento le dice, ya, no queremos que hagas esto, pero nadie le puede decir al presidente que no haga el tren, por ejemplo, ¿ya? Pero cuando el presidente tenga que presentar la ley de presupuesto, el Congreso se la va a rechazar, para así ser como un gallito, a ver quién tiene más fuerza. Entonces ya finalmente acéptenme el presupuesto y no hago el tren. Era como una forma de presión en ese tiempo, ¿ya? ¿Y qué otra va a ser la inexistencia de cláusula del debate? ¿Ya? Que prácticamente el presidente no puede de alguna forma decir que este debate se acaba, ¿ya? Sobre las leyes, ¿ya? Entonces, claramente aquí le quitan mucho poder a lo que es el presidente. Entonces, de alguna forma, lo que más ocurre es que el Congreso va a ganar mucho más poder que el presidente. Digo, están igual a la par, pero el Congreso, si se pone de acuerdo, puede llegar a controlar al presidente. ¿Y qué tenemos que ver acá? Que el Congreso era muy cerrado, era de una clase social alta. Eso es muy importante entender, porque como era de una clase social alta, casi todos son amigos y se conocen. Y es lo que va a suceder después con un problema, ¿ya? Con la guerra civil. A ver, ¿qué va a ocurrir? A finales de 1890, es decir, 10 años antes de 1900, va a existir una tensión entre lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Quién va a estar a la presidencia? El presidente Balmaceda. El legislativo le va a pedir la renuncia a Balmaceda. Balmaceda va a tener unos problemas, por ejemplo, que va a nombrar a muchos ministros jóvenes que no pertenecían como al grupo social de la élite, de los parlamentarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurría? Balmaceda nombraba a un ministro, y el ministro era como alguien desconocido para los parlamentarios, no venía como de la clase alta,
Entonces le va a decir, ya, ¿qué está haciendo Balmaceda? Está metiendo a pura gente, nada que ver, ¿ya? Entonces aquí va, de alguna forma, va a haber una tensión muy grande entre lo que es el Parlamento y el Congreso, ¿ya? Y también un poquito viene como de clases sociales, porque el Parlamento y todos los políticos eran de clase alta, eso tenerlo claro, muy claro. Todos eran de un sector, eran o liberales o conservadores, pero todos tenían mucho dinero, ¿ya? Entonces aquí, como que todo era un pequeño grupo. ¿Y qué estaba haciendo Balmaceda? Metiendo a gente que no era como de la élite. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya, hay una tensión. ¿Qué otra tensión? Que el presidente también quería de alguna forma dejar como seguir interviniendo electoralmente. Entonces también hay que decir que el presidente también está de alguna forma interviniendo en las elecciones. ¿Qué otro problema había? Que el presidente también tenía problemas con las élites salitreras, ¿ya? Con los empresarios del salitre que eran ingleses, ¿ya? Y muchos ingleses eran amigos de parlamentarios. Entonces había una gran tensión entre lo que es el presidente y el Congreso, o el Ejecutivo y el Legislativo, como quieran llamarlo. ¿Qué va a pedir el Legislativo? Le va a pedir principalmente la renuncia de Balmaceda, ¿ya? El Congreso le va a rechazar la ley de presupuesto, entonces Balmaceda va a decir, no, no voy a dejar que me la rechacen, y va a aplicar la misma del año pasado, ¿ya? Entonces ahí el Poder Legislativo le dice, lo que estás haciendo es inconstitucional porque no estás aceptando lo que nosotros te dijimos que está por Constitución. Y ahí empieza el conflicto. Finalmente el conflicto va a ser una guerra civil, ¿ya? Una guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero ¿cuál va a ser el problema? Es que se van a meter las Fuerzas Armadas, ¿ya? Pero las Fuerzas Armadas no se van a dividir, se van a dividir más que todo, no va a existir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eso es lo que ocurrió, que no les puse power. Un grupo de las Fuerzas Armadas, que es el Ejército, va a apoyar a Balmaceda. Ustedes saben, el Ejército, los que se visten de verde, ¿ya? Pero en cambio, la Armada, la Marina, la que se viste de azul, va a apoyar al Parlamento. Y se va a iniciar una guerra civil. Y los que tienen traje blanco, ¿Cuáles son esos? está Aquí, en la es que imagen. son, a ver, en la actualidad, son 3 ramas de las Fuerzas Armadas, que son la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, ¿ya? Acá no está la Fuerza Aérea, porque no habían aviones, ¿ya? Pero está lo que es la Marina y sería el Ejército. Entonces estos dos, de alguna forma, van a estar peleando, unos por los parlamentarios, que es la Marina o la Armada, y el Ejército apoyado por el presidente, o el presidente apoyado por el Ejército, más que todo. Ya entonces va a ser una guerra entre propios chilenos, va a ser una guerra civil. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? Va a terminar con el suicidio del presidente Balmaceda, y con esto va a ganar el Parlamento. Ya al ganar el Parlamento, se va a dar inicio al periodo que se conoce como periodo parlamentario. ¿Ya? Inicios del parlamentarismo. ¿Ya? Es súper importante esto, porque ahora prácticamente los que van a estar en el poder va a ser el Parlamento. Y tengamos en cuenta esto muy claro, que el Parlamento es prácticamente solo la oligarquía, la clase alta, ¿ya? Entonces van a hacer muchas políticas que van a apoyar a la clase alta, pero no se van a preocupar de las otras personas. Entonces va a ser muy cerrado, ¿ya? Entonces, hasta acá vamos a dejar un poquito, hasta el inicio del parlamentarismo, ¿ya? Y vamos a ver un poquito de lo que ha sucedido, ¿ya? Para un poquito cerrar esto y después ver lo de los partidos políticos. Ya nosotros tenemos acá una línea de tiempo de Chile, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Hasta acá está la guerra civil, y acá vamos a empezar el periodo parlamentario, ya finales de 1900. ¿Qué ocurrió durante todo este tiempo? Es lo que vimos en la clase pasada. La inserción de Chile en el capitalismo, mediante una economía hacia afuera, mediante sucedían todos estos problemas políticos, ¿ya? Que se tenían. Chile al mismo tiempo se estaba metiendo a
una economía capitalista mediante la exportación de qué recurso natural era, Del salitre. del salitre principalmente, ¿ya? Eso ocurría, siempre ocurrió eso paralelamente, ¿ya? Y también está sucediendo otra cosa, que el parlamentarismo, ni los liberales se habían dado cuenta, ni en el periodo liberal, ni en el periodo parlamentario se habían dado cuenta, que era la cuestión social. ¿Se acuerdan de la cuestión social, cierto? Que lo Yo no vimos mucho. de la revolución industrial, los problemas sociales que existían, Ah, ya, sí, sí. ¿ya? Ya. Mediante Chile estaba de alguna forma teniendo sus problemas. En política, en lo social, la población se estaba prácticamente viviendo estos problemas de cuestión social. Mientras Chile ganaba mucha plata, la ganaba para los sectores más ricos, más que todo, pero no se había dado cuenta que los sectores más vulnerables Pobre. vivían lo que era la cuestión social. No, es ¿Ya? que esos sectores estaban muy afectados, profe, pobrecitos. Claro, principalmente en Chile, que era la gran mayoría. Entonces, el problema de la cuestión social, que lo va a ver más adelante en Chile, eso sí, va a traer como algunos cambios en la política futura, principalmente en el periodo parlamentario, porque los parlamentarios no pescan en realidad lo que es a la sociedad, ¿ya? Porque ellos viven prácticamente muy alejados de lo que es los reales problemas de las personas, porque son una oligarquía, una clase alta muy alejada de la sociedad, ¿ya? Eso es muy importante para entender por qué van a surgir nuevos partidos políticos, ¿ya? Y este cuadro está en la página 263, ¿ya? Lo ideal es que lo podamos ver todo ahora en la página 263, si es que tienen el libro acá, ¿o no? No, yo no lo traje conmigo, no pensé Ya. que íbamos Yo tanto sí. el link. Si no lo tienen, véanlo acá y después yo les mando el link del... A ver. Dejen ver si lo vamos a ver aquí. Vamos a ver. ¿Ya vamos a terminar la clase? Sí, pero todavía no terminamos. Nos queda un poquito. Nos Ah, queda no, ver que le iba, esto. no, que le iba a hacer una pregunta nada que ver con la clase. Después. Me A ver, parece. 260 y... Me pasé. 63. 63. Ya. A ver. Aquí le estoy dejando el link. Si pueden abrirlo, ahí está el libro. Ya. Y... a ver. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Porque aquí puedo agrandar. Sí, sí, se ve. Ya. Fíjense. Este es como un plano, ¿sí? Donde vemos, este número identifica los partidos políticos. Entonces aquí, de alguna forma, se ven los intereses. ¿Ya? Por ejemplo, para la derecha están los defensores de la oligarquía, los partidos políticos defensores de la oligarquía, que quieren decir de las clases más altas. ¿Ya? Y para la izquierda están los defensores de las clases más populares, las clases más bajas. ¿Ya? Aquí vemos para arriba, que significaría que son defensores de la Iglesia Católica, y para abajo los detractores de la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que hay un amplio espectro de partidos políticos. Por ejemplo, hay unos que son muy conservadores, defensores de la Iglesia Católica, y defensores de la oligarquía. Pero hay otros que son defensores de la oligarquía, pero detractores de la Iglesia Católica. Entonces van a existir muchos partidos políticos. ¿Ya? Por ejemplo, hay otros que son detractores de la Iglesia Católica y son defensores de las ideas populares. Y lo vamos a ver punto por punto. ¿Ya? Entonces aquí podemos ubicarnos dónde se encuentran. Por ejemplo, veamos el 1, que dice que es defensor de la oligarquía, es decir, de las clases altas, y defensor de la Iglesia Católica. Y este se llama Partido Conservador, ¿ya? Que se fundó en 1857, ¿ya? ¿Qué más dice? Manuel José Irarrázaval y Carlos Walker Martínez son sus principales líderes, como una calle de la Florida, ¿ya? Representantes políticos de la Iglesia Católica, sus partidarios lucharon contra el laicismo defendiendo la libertad de enseñanza, ¿ya? Lucharon contra esta idea de la secularización del Estado, ¿ya? ¿Quiénes eran sus miembros de este partido político? Eran principalmente los aristócratas, es decir, la clase alta terrateniente, eran los antiguos patrones de fondo, podríamos decir, ya que tenían mucho dinero. Entonces eso sería el Partido Conservador, que lo encontraríamos entre lo más
más defensor de la Iglesia Católica y de las clases altas, de la oligarquía. Pero, por ejemplo, vemos el número 2, que ¿dónde lo encontramos? Que es detractor de los intereses de la Iglesia Católica y está como al medio, ya está como en el centro, no está ni derecha ni de izquierda. Y sería el Partido Radical, ¿ya? 1863 se funda, ¿ya? Enrique MacIver y Valentín Letelier son líderes importantes de esto, ¿ya? Originalmente anticlerical, lo vemos, son muy detractores de la Iglesia Católica. En estos años fue girando hacia la defensa de los intereses de la clase media y promoción de la intervención estatal en pos de justicia social. Entonces, ¿qué ocurrió? Antes no existía esta idea de las clases populares porque estaban de lado, pero cuando se empezaron a dar cuenta que existía esta cuestión social, se fueron de alguna forma tirando hacia la izquierda y finalmente quedaron como en el centro, podemos ver. ¿Ya? ¿Cuál es el 3? ¿Dónde se encuentra el 3? ¿Alguien me puede decir? Está entre los defensores de intereses, De la oligarquía ahí. no defensores de intereses de la Iglesia Católica, por ahí. Ya. Entonces eran defensores de la Iglesia Católica y defensores de la oligarquía. Y el partido 3 era el Partido Nacional o Montvarista, ¿ya? Que fue de Pedro Montt, ¿no? Presidente de Chile, ¿ya? Principalmente era defensor de los intereses de la oligarquía que tenía dinero, ¿ya? Principalmente eran los empresarios, etc. Como acá dice, pertenecientes a la banca y el comercio. Eran principalmente el defensor de los empresarios, podríamos decir, como el partido de los empresarios, ¿ya? El otro era como más del conservador, de los terratenientes. Este era más de una derecha, podríamos decir, empresaria, ¿ya? De hecho, no ha cambiado mucho lo que es la política. El 4, ¿dónde lo encontramos? En este mapa. Entre los defensores de los intereses populares Ya, de las clases más bajas y detractor y, de la de- Iglesia Católica. ¿Ya? y Los los otros también pueden participar, no solo el Agustín, ¿ya? que se echan. Claro, entre los defensores de las clases populares, es decir, de las clases más bajas que van a nacer después, como en finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principio del XX, va a estar el Partido Democrático, 1887. Ya, a ver, Malaquías Concha y Ángel Guarelo, súper líder importante, pero era defensor de los intereses de los artesanos y obreros, ¿ya? Principalmente se preocupaba más de las clases obreras, ¿ya? Y el Partido Democrático tenía, sus principales miembros eran artesanos y obreros, por eso, ¿ya? Y de alguna forma están luchando por que los sectores más pobres se metan en la política, se integren en la política, ¿ya? Porque antes estaban lejos de la política. Con esto quiere que se integren a la política, ¿ya? Eso es lo que busca el Partido Democrático. Después viene el 6. No, perdón, el 5. ¿Dónde encontramos el 5? Entre los defensores de interés de la oligarquía Que son clases altas, ¿ya? ¿Y? y los detractores del interés de la Iglesia Católica. Ya, entonces estos son, por ejemplo, tienen la misma idea de lo que serían el 1 y el 2, que sería, pero son opositores a la Iglesia Católica, ¿ya? Y acá encontramos el Partido Liberal, ya que en un principio era esa la diferencia entre conservadores y liberales, ¿ya? Líder importante es Arturo Alessandri Palma, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Elidoro Yáñez y Manuel Rivas Vicuña. Defensor de la tolerancia y de las libertades individuales, y a la vez de los intereses de la élite, ¿ya? De la oligarquía, de la clase alta. ¿Y quiénes son sus principales miembros? Los mismos de la clase alta. Entonces ellos quieren mantenerse en el poder, por eso mismo, de alguna forma, ¿ya? Se parece mucho a lo que el número 3, que el Partido Nacional o Nacional, pero son un poco detractores de la Iglesia Católica, son liberales, ¿ya? Pero los liberales también tenían, de alguna forma, diferencias con otros liberales. Por ejemplo, está el Partido Democrático Liberal, que también son muy parecidos, pero están un poquito más a la izquierda, ¿ya? Si se dan cuenta, este está más a la derecha y el 6 está más a la izquierda, ¿ya?
de alguna forma se preocupa más de los sectores sociales, ¿ya? Y también era partidario de lo que es Balmaceda y la idea de un gobierno presidencialista. Esto era principalmente la idea de gobierno parlamentarista, porque todos pertenecían al parlamentarismo, pero el Partido Democrático Liberal no, ¿ya? ¿Y quiénes pertenecen a esto? La misma burguesía, la clase alta, y que eran apoyados, o que eran los que apoyaban a Balmaceda, ¿ya? Entonces podríamos decir que eran de lo mismo, pero un poquito más a la izquierda. Y finalmente, ¿qué encontramos en el séptimo? 7. Los defensores de intereses populares y los detractores de interés de la Iglesia Católica. Y va a ser el Partido Socialista Obrero, el POS, que actualmente sigue existiendo con el nombre de Partido Comunista. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Nunca han escuchado a la Camila Vallejo? Sí. Es del Partido Comunista, ¿ya? Fundación 1912, ¿ya? Luis Emilio Recabarren fue el que lo lideró, que lo vamos a ver más. Y principalmente defensor de los intereses de las clases obreras, ¿ya? Y de una idea socialista, ¿ya? ¿Se acuerdan del socialismo, del marxismo? Que lo vimos hace mucho tiempo, ¿ya? Aquí se pone en práctica en este partido político, ¿ya? Acá dice, en 1922 se convirtió en el Partido Comunista, que hasta el día de hoy existe, ¿ya? Y principalmente, ¿quiénes eran? Eran trabajadores, y de las clases obreras y miembros de todas las clases trabajadoras. Entonces van a existir muchos partidos políticos después de esta guerra civil, ¿ya? De esta guerra civil acaban de empezar a surgir muchos partidos políticos como los vemos hoy día. De hecho, miren, esta tabla también se puede encontrar de alguna forma con los partidos de la actualidad. No me acuerdo el nombre, eso sí cómo se llama, ¿ya? Pero dice conservadores, liberales, derecha, izquierda, económicos y economía y conservadores. Entonces ahí también se encuentra esta tabla y muy parecida a lo que vemos acá. Por ejemplo, el Partido Comunista también se encuentra aquí, ya en ese sector, ¿ya? Sí, es que lo quieren ver con los partidos de la actualidad. Ya, lo que van a tener que hacer para la próxima semana es esa nomás, esa pregunta, que tiene que ver cuáles fueron las principales diferencias ideológicas de los partidos políticos chilenos de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, de esta, y qué semejanza y diferencia se pueden establecer con los partidos actuales. ¿Ya? Eso lo tienen que, es como una pregunta bien difícil, pero lo pueden buscar ustedes. ¿Ya? Pueden buscar algunos partidos políticos de Chile. Por ejemplo, de qué partidos políticos hay en el Congreso. Era la página 263. ¿Ya? Ya, tenemos 5 minutos